Bien, ya estamos. Bueno, lo que estamos viendo la clase pasada, entonces, fueron las contribuciones de Keynes a la teoría económica y a la macroeconomía, sobre todo. Habíamos visto que las principales contribuciones de Keynes las podíamos resumir en cuatro grandes aspectos. Uno era la teoría de la demanda agregada, que era esta reversión que hacía Keynes de la doctrina clásica de esa ley de Say que decía que la oferta genera su propia demanda, para decir que la demanda puede generar su propia oferta. Habíamos introducido el concepto del multiplicador keynesiano para explicar esa relación entre la demanda agregada y el ingreso. Disculpen un segundo. Bien. Eh, bien. Habíamos visto que en la cuestión está del efecto multiplicador, que es cómo se relaciona la demanda agregada con el ingreso agregado. Y lo que nos decía el efecto multiplicador era que por este círculo virtuoso que se genera en la economía cuando una persona gasta y que ese gasto de esa persona significa el ingreso de otra persona que después va y lo gasta en otro lugar. Por ejemplo, cuando una persona va y compra pan, ese gasto en el pan va para el panadero y el panadero usa ese gasto para comprar harina y el de la harina después usa ese gasto para pagarle a sus empleados, para pagar el transporte, para comprar maíz, y se va armando ese círculo virtuoso económico. Entonces, un impulso de una unidad en la demanda, por este efecto multiplicador y este círculo virtuoso, termina generando un efecto de más de una unidad en el ingreso total de la economía. Y esto es una de las cosas más importantes de la teoría económica keynesiana, porque también puede pasar lo opuesto, puede pasar que si aumenta el ahorro y se reduce el consumo, eso genere caídas de más de una unidad en la producción y se genere una espiral recesiva, que era un poco el contexto global que se estaba viviendo en la crisis del 29 cuando él escribió esta teoría. La otra cuestión importante en la teoría keynesiana que se distinguía de la teoría clásica era el rol que él le daba al dinero. Para Keynes era muy importante el dinero. Nos hablaba de que el interés, la tasa de interés se determinaba en el mercado de dinero, nos decía que los agentes sufrían de ilusión monetaria, nos decía que el ahorro puede ser no solo para la inversión, sino que el ahorro puede terminar yendo para atesoramiento en forma de dinero. Entonces el dinero pasaba a jugar un rol muy importante y tenerlo en cuenta para hacer teoría económica era clave. Las otras dos cosas que yo le había dicho que teníamos que ver era la visión de Keynes del empleo, sobre todo cómo explicaba el desempleo involuntario, y la visión de Keynes de la relación entre ahorro e inversión. Y eso es lo que nos vamos a centrar ahora. Recordemos que para la teoría clásica, la teoría neoclásica, el mercado laboral era el lugar donde se encontraban la oferta y la demanda de trabajo. La demanda de trabajo es la cantidad de trabajo que las empresas demandan a los trabajadores. Nosotros muchas veces tenemos la idea de que las personas buscan trabajo y demandan trabajo porque estamos acostumbrados a vivir en contexto de muchas veces de recesión y de desempleo. Entonces, generalmente cuando nos dicen la demanda de trabajo, nosotros pensamos en los trabajadores yendo a pedir trabajo a las empresas. Pero para la teoría económica, la demanda de trabajo la realizan los empresarios y los que ofrecen el trabajo son los trabajadores, que son los dueños de su trabajo. Entonces la demanda de trabajo surge de las necesidades de producción de las empresas. Cuando las empresas necesitan producir más, van a demandar más. Y lo que decía la teoría neoclásica era que la demanda de trabajo va a ser proporcional o va a ser igual a la productividad marginal que tengan esos trabajadores. La productividad marginal es cuánto valor le aporta a la empresa o cuánto produce un nuevo trabajador contratado. Y lo que les va a llevar la guía de hasta cuánto contratar con la teoría esta de la productividad marginal decreciente, es decir, que cada vez que contrato más trabajo, el nuevo trabajador produce un poquito menos que el que estaba antes.
lo que hacen las empresas es seguir contratando, hasta el punto en que la productividad de ese último trabajador que contrató es igual al salario que le paga. Entonces, la igualdad la productividad marginal va a ser siempre igual al salario real de los trabajadores. Por eso el salario real acá lo ponemos como W mayúscula sobre P. W mayúscula es el salario nominal, P es el nivel de precio y WP es el salario real. Es decir, las firmas van a demandar hasta el punto en que la cantidad de bienes producidos por ese último trabajador sea igual a la cantidad de bienes que la firma le paga a ese trabajador. Por eso hablamos de términos reales. ¿Bien? Es bien importante esta distinción entre el real y nominal para la distinción clásico y no clásico. Entonces, tengan bien en cuenta que esto es salario real. Esto nos da esta curva o esta línea con pendiente negativa que nos dice que cuanto más trabajo contraten las firmas, van a estar dispuestas a pagar un menor salario real. Y cuanto menos trabajo decidan contratar, como la productividad va a ser mayor de esos trabajadores, va a ser mayor el salario. Eso está dado por la forma esta que yo les digo de la productividad marginal decreciente. Por otro lado, la otra cosa que nos dice el mercado neoclásico es que la oferta de trabajo es lo que ofrecen los trabajadores y surge de las decisiones de ocio y consumo que hacen los trabajadores. Los trabajadores o las familias dentro de su casa deciden cuánto quieren consumir y cuánto quieren trabajar y pueden acceder libremente al mercado de trabajo a vender su salario. Y lo que va a pasar es que el consumo le va a producir una utilidad positiva, mientras que el trabajo le va a producir una utilidad negativa. Esa utilidad negativa es lo que le llamamos la desutilidad marginal del trabajo, es decir, cuánto sufre por trabajar. Y lo que nos decía la teoría clásica era que la desutilidad marginal del trabajo, es decir, esa aversión que tiene las personas a trabajar porque prefieren el ocio, va a ser igual al salario real. ¿Y de qué manera? Dice, bueno, va a ser una manera tal en la que cuanto más trabaje, le va a producir más desutilidad. Piensen ustedes, si trabajan 4 horas, no van a estar tan incómodos, entonces van a aceptar un salario más o menos, pero si de repente tienen que trabajar 8 horas, ya se van a empezar a cansar un poco más y esas últimas horas le va a producir más malestar, y si tienen que trabajar 12 horas, las últimas horas son más tediosas. Por eso esta idea de las horas extras, por ejemplo, que te dicen que hay reglamentaciones que se pagan doble o se pagan más las horas extras, porque hay una idea que a partir de un punto, futuras horas de trabajo generan más displacer. Entonces, por eso, para que haya mayor oferta de trabajo en el margen, se necesita que el salario real sea mayor. Y este era un poco el razonamiento por el que la oferta de trabajo tiene una pendiente positiva, donde siempre está igualada a la desutilidad marginal del trabajo. ¿Bien? El otro punto importante de la teoría clásica era que estas dos curvas se encontraban en algún punto y que el sistema de precios, es decir, el salario real, se podía ajustar para arriba o para abajo, de manera de que siempre sean iguales. Siempre se encontraban en un mercado y por negociación los trabajadores y los empresarios llegaban a un acuerdo de cuál era el salario real que dejaba a todos satisfechos. Entonces la economía siempre se manejaba en pleno empleo. Que el salario real igual a esto significa que siempre hay coincidencia entre la productividad marginal del trabajo, es decir, el valor que aportan los trabajadores y su valoración subjetiva del trabajo y de su utilidad marginal del trabajo. Esta es un poco la teoría clásica que probablemente ya la vieron en Principios de Economía 1, pero es como una visión muy micro de las empresas, de cómo toman las decisiones y de los individuos, ¿bien? Todo con esta idea de sujetos racionales maximizadores. ¿Qué es lo que nos dice Keynes? Keynes lo que nos hace es cuestionar cada una de estas cosas por separado. Respecto de la demanda laboral, que era esta relación de salario real igual a productividad marginal, Keynes dice, mira, eso en general más o menos sí se cumple, las firmas sí tratan de contratar en función de la productividad que tienen los trabajadores, y cuando produzcan más van a querer contratar más trabajadores y van a estar dispuestos a pagar más salario por esa producción, pero a medida que van contratando más, van a estar dispuestos a pagar menos salario porque les va cayendo la producción. Y dice, esa relación, la verdad que no tengo un problema en general,
Pero sí tengo un problema con esta idea de la oferta, de que los agentes maximizan su desutilidad marginal y que eso se iguala al salario real. Entonces eso es lo que él niega, esta igualdad siempre entre el salario real y la desutilidad marginal de trabajo, es decir, la curva de oferta de trabajo. Para Keynes dice que no existe esa curva, porque no es así como los agentes toman las decisiones. Dice, mira, en primer punto, los trabajadores no pueden negociar su salario nominal, porque ellos no tienen control sobre los precios de las cosas. Lo máximo que podrían negociar es el salario, no pueden negociar el salario real, dice, porque no tienen control sobre los precios. Lo máximo que podrían negociar sería el salario nominal, que es esa W, que es lo que se juega cuando hay un acuerdo, un convenio de trabajo, ¿no? entre trabajadores y empresarios. Dice, por otro lado, los trabajadores aparentemente poseen una ilusión monetaria, dice, porque cuando nosotros vemos que los precios van subiendo, es decir, cuando hay inflación, va bajando el salario real. Y lo que tendríamos que ver, según la teoría esta, que cuando baja el salario real, cae la oferta de trabajo. Y eso no es lo que pasa. Generalmente cuando suben los precios, los trabajadores siguen trabajando. Es decir, la oferta en general es medio inelástica, no cambian tanto ante cambios en los precios. Entonces, claramente ellos no están mirando el salario real como tu teoría dice que están mirando. Y por otro lado dice, los salarios nominales generalmente no quieren bajar. Hay una resistencia que te baje en el sueldo, que si ganabas 1.000, ganes 800, pero no hay tanto una resistencia a seguir trabajando si vos ganas 1.000 y te suben 20% las cosas. Entonces dice, hay una visión nominal de los salarios en general y son generalmente rígidos, no pueden bajar. Hay otra cosa, dice, hay un punto por debajo del cual los salarios tampoco pueden bajar porque son las necesidades mínimas que tienen los trabajadores. Entonces, el mercado de trabajo, como está planteado de forma tan idealizada acá, no puede operar así como cualquier otro bien, porque sobre todo la oferta de trabajo tiene unas características particulares que permite que no ajuste eso de forma perfecta para igualar oferta y demanda de trabajo. ¿Cuáles son las implicancias de eso? Y bueno, acaba la crítica del punto 3 esta, de que la idea de que el salario real ajusta para vaciar el mercado. Lo que dice Keynes es, el salario real no necesariamente va a ajustar esta relación entre oferta y demanda de trabajo, y lo que puede pasar, sin embargo, es que la economía esté en equilibrio, pero esté en un equilibrio en el que hay desempleo. Hay cantidad de personas que quieren trabajar y no pueden trabajar, que es lo que se está observando en ese momento, entonces hay una cantidad de desempleo involuntario. La idea en la que podría pasar esto, o la que explica que puede pasar esto, que dice lo que primero pasa en general es que las empresas deciden cuánto van a producir. Entonces las empresas, en función de lo que ellos creen que van a vender, es decir, de su expectativa sobre las demandas de bienes y servicios, deciden cuántos trabajadores van a contratar. Y una vez que deciden cuántos trabajadores van a contratar, evalúan cuánto va a ser la productividad de esos trabajadores, y eso es lo que termina fijando el salario real, que es lo que ellos van a estar dispuestos a pagar. Pero por otro lado, esa decisión que toman los empresarios de forma independiente puede coincidir o no puede coincidir con la oferta de trabajo que se dice de pleno empleo. Es decir, imagínense ustedes el caso en el que las empresas tienen expectativas muy negativas, es decir, que en el futuro no se va a vender mucho. Entonces van a estar dispuestos a contratar menos trabajadores y a pagar un salario acorde a la cantidad de trabajadores que van a contratar. Pero esa demanda tranquilamente puede ser insuficiente a la cantidad de personas que necesitan trabajar, porque lo que dice el trabajo es más bien inelástico. Entonces esto lo que me va a generar va a ser una brecha de gente que no está consiguiendo trabajo porque el mercado no está ajustando. Entonces, bajo la teoría keynesiana, lo más importante para determinar la cantidad de trabajo no va a ser tanto así el salario real o la coincidencia entre estas dos curvas de oferta y demanda, sino va a ser sobre todo las expectativas que tienen los
agentes, los que demandan trabajo, las empresas, sobre la demanda agregada que va a haber. Entonces, cuando hay expectativa de que va a haber mucha demanda agregada sobre sus productos, ellos van a querer contratar muchos trabajadores. Y cuando tienen expectativas de que no se va a producir lo suficiente porque, por ejemplo, la gente tiene miedo y está ahorrando, lo que van a hacer es que va a caer la demanda de trabajo. Este es el colorario principal entonces y con esto vamos a hacer una pausa ahora, así conversamos y vemos si se entendió. Este es el colorario principal entonces de la teoría del empleo keynesiana, que es que la demanda de empleo depende no tanto del salario, sí depende del salario real, pero sobre todo depende de las expectativas de la demanda agregada que va a haber. ¿Y qué es la demanda agregada? Bueno, recordemos que era la demanda de consumo, la demanda de inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Esto significa que cuando haya desempleo, la forma de reducir el desempleo va a ser estimular la demanda agregada. ¿Y cómo se estimula la demanda agregada? Bueno, aumentando el consumo, aumentando la inversión, aumentando el gasto o las exportaciones. Esto iba en contraparte de lo que decían los clásicos, que cuando había desempleo la única solución era que bajen los salarios reales. Pero como veíamos, podía pasar mucho tiempo en el que los salarios reales no bajaban lo suficiente y que haya un empleo permanente. Entonces esa fue la gran contribución keynesiana a la teoría esta del empleo. Así que hacemos una pausita acá y los escucho a ver si se va entendiendo. Pueden activar sus